Durante 7 años, mi matrimonio con Clara fue un secreto celosamente guardado, un hecho que se hizo dolorosamente evidente el día que la ascendieron a directora. Ese mismo día, mientras se celebraba una celebración en su honor, me desplomé en el frío suelo justo afuera del quirófano. Las malas lenguas del hospital llevaban meses susurrando que el brillante cirujano ortopédico, Julian, era su marido, un rumor que ella nunca se molestó en desmentir. Esta era la misma mujer que había bloqueado repetidamente mis oportunidades de ascenso, asignándome constantemente las tareas quirúrgicas más agotadoras e ingratas. Mientras brindaban en su fiesta, compartiendo una sola copa en un gesto de íntima celebración, mi corazón se desplomó. Recuerdo los momentos frenéticos, la presión de las manos sobre mi pecho, la sacudida del desfibrilador y, luego, la oscuridad. Fue durante esos 4 minutos críticos, mientras mis colegas luchaban por rescatarme del borde de la muerte, que un agente de la patrulla de tránsito detuvo un coche para un control de alcoholemia. Dentro, encontraron a Clara y Julián, con la ropa hecha un desastre. Más tarde, cuando recuperé la consciencia en una cama de hospital y ella finalmente corrió a mi lado, un médico le hizo una pregunta sencilla sobre el procedimiento. ¿Eres su contacto de emergencia? Antes de que pudiera responder, encontré fuerzas para hablar, con voz tranquila y firme a pesar de todo. No, dije. Apenas la conozco. Ese día había empezado como cualquier otro turno agotador. Estaba en medio de un procedimiento complicado con un paciente mayor y llevaba de pie desde temprano en la mañana. La enfermera circulante designada había llamado para decir que estaba enferma, y como de costumbre, fui yo quien tuvo que cubrir el hueco, convirtiendo mi ya largo día en una maratón agotadora. Había estado trabajando desde las 6 de la mañana, y para cuando terminé a las 9 de la noche, lo único que tenía era una bolsa de solución de glucosa. Mientras arrastraba mi cuerpo exhausto fuera del quirófano, me invadió un mareo y el mundo se disolvió en la oscuridad. Tuve una vaga conciencia de mis colegas corriendo hacia mí, con el rostro desencajado por el pánico. En ese fugaz instante antes de perder el conocimiento por completo, un pensamiento amargo surgió en mi mente. Clara, ya no podrás ocultar esto. Podía oír débilmente sus voces atravesando la niebla. Leo, trae el desfibrilador, gritaron, usando mi nombre como ancla. Cuando la RCP no logró obtener respuesta, oí la voz de Sara, aguda y urgente, preguntar, ¿está sonando el teléfono de Clara? Era el siguiente paso lógico. Con un incidente tan grave, por supuesto, intentarían contactar con la recién nombrada directora, la mujer que todos creían que era mi superior y nada más. Esa tarde, el hospital estaba de fiesta, celebrando la exitosa conclusión de un importante proyecto de investigación. También fue un momento significativo para Julián, el cirujano ortopédico más joven y prometedor de la plantilla. Era su primera vez participando en el grupo de investigación farmacéutica y su desempeño había sido excepcional, así que la fiesta estaba asegurada. Habían estado presentes personas que no estaban en cirugía. En el olvido, oí a alguien murmurar, no puedo comunicarme con ella, Clara no contesta. Otra voz sugirió, llama a Julián entonces, ¿qué importa a estas alturas? Uno de ellos tiene que responder. Me quedé allí tumbada, incapaz de moverme, con una profunda amargura que me invadía. Clara y yo habíamos empezado juntas en este hospital, recién salidas de la Facultad de Medicina. Habíamos mantenido nuestro matrimonio en secreto debido a una política no escrita que prohibía que los cónyuges trabajaran en el mismo departamento. Acepté el acuerdo sin dudarlo, sin imaginar que se prolongaría durante 7 largos años. Desde hacía más de un año, ella y Julián eran prácticamente inseparables. Se sentaban juntos en la cafetería, con las cabezas juntas, compartiendo chistes y risas. Incluso el personal de limpieza se dio cuenta. Uno de los conserjes me preguntó discretamente, escuché que la directora Clara está casada, ¿será con el doctor Julián? Clara nunca desmintió estos rumores, lo que permitió que se extendieran y arraigaran. Justo antes de mi cirugía, miré mi teléfono y vi fotos de la celebración en un chat grupal. Allí estaba Julián, con una sonrisa segura en el rostro, sosteniéndole una copa de vino en los labios. Ella le devolvía la sonrisa, una sonrisa amplia y espontánea que le arrugaba las comisuras de los ojos. Era una imagen desconcertante. Siempre había sostenido que los cirujanos no debían beber, que eso les restaba precisión. La voz de Sara me devolvió al presente. ¿Quién es el contacto de emergencia de Leo?, preguntó de nuevo con tono insistente.
Mi teléfono, que vibraba en mi bolsillo, mostraba repetidamente la palabra esposa en la pantalla. Mark, uno de los enfermeros, lo recuperó y contestó la llamada. Una voz masculina desconocida habló del otro lado. ¿Eres familiar de Clara? Habla la policía de tránsito. Mark le pasó el teléfono a Sara, con el rostro confundido. La policía de tránsito dice que Clara no está cooperando con la prueba de DUI, anunció Sara a la sala. ¿Por qué llamarían a Leo? Quizás el agente había visto el identificador de llamadas, la simple palabra que desmentía una mentira de 7 años. Un silencio inquietante se apoderó de la sala, roto solo por la voz del agente, ahora en altavoz, clara y nítida. Ya están en la comisaría. Un familiar necesita venir. Sara dudó un momento antes de responder. Es imposible. Actualmente está en reanimación por un paro cardíaco. La línea se quedó en silencio. Tras una larga pausa, el agente colgó. En esos 4 minutos críticos, la habilidad y la rapidez de reacción de mis colegas me salvaron la vida. Mientras me monitorizaban el corazón en una habitación privada, recuperé la consciencia poco a poco. Mark, con la frente perlada de sudor y las manos aún temblando ligeramente, me dijo, Leo, descansa un poco. Me quedaré contigo esta noche. No podía hablar, mi cuerpo se sentía completamente agotado. El líquido intravenoso frío que corría por mis venas me hacía sentir pesado y somnoliento, pero mi oído era agudo en el silencio de la habitación del hospital. Afuera de mi puerta, oía los susurros de las enfermeras más jóvenes. Mi amiga, la del control de tráfico, dijo que habían pillado a Clara y a un hombre en un coche. Llevaban la ropa hecha un desastre. Tiene que ser Julián, ¿verdad? Salieron juntos de la celebración. Una lágrima se me escapó por el rabillo del ojo y me recorrió la sien. Ojalá hubiera oído mal, pero esto era solo la culminación de un año lleno de incontables momentos de decepción. En mi último cumpleaños, Clara llegó tarde a casa, con aspecto agotado. Me entregó una caja bellamente envuelta y me dijo, «Feliz cumpleaños». Cuando se inclinó para besarme, percibí el inconfundible aroma a cera depilatoria de hombre cerca de su oreja. La comprensión me dejó helado. Me quedé en silencio, atónito. En el hospital, Julián siempre vestía impecablemente, una figura carismática y arrogante que destacaba entre los demás. Clara siempre lo elogiaba, llamándolo el mejor talento del hospital. Miren qué seguro está, decía. ¿Qué paciente no confiaría en él? No era de extrañar que la gente diera por sentado que estaban casados. Nunca perdía la oportunidad de favorecerlo públicamente. Cerré los ojos lentamente, el deseo de dejarla se consolidaba en una firme resolución, más fuerte que nunca. Clara entró corriendo al amanecer, la puerta se abrió de golpe con una fuerza que la hizo golpear contra la pared. Detrás de ella estaban el médico de guardia, varias enfermeras y Julián. Él estaba allí de pie, con pantalones a la medida y una camisa impecable, con la mirada perdida mientras me dirigía una mirada cautelosa. Clara tenía el rostro pálido y cubierto de sudor, el ceño fruncido por la preocupación y la falda arrugada. Sus pasos eran vacilantes, y sus ojos eran una tormenta de emociones contradictorias. Giré la cabeza para mirar hacia otro lado, sintiendo una frialdad interior, como copos de nieve cayendo en mi pecho. Me recordó un día de invierno lejano, cuando ella caminó a través de una ventisca para encontrarme, y yo seguí sus pasos en silencio. Había visto esa mirada de preocupación en su rostro innumerables veces, pero ahora era completamente diferente. En la facultad de medicina, era propensa a desmayarme por la bajada de azúcar. Cuando se enteró, una vez bajó corriendo 5 pisos para encontrarme, con los ojos llenos de pura preocupación. Nuestra compañera Emily se había burlado de ella. ¿Por qué estudias medicina? Con esa velocidad, deberías estar en el equipo de atletismo. Vi esa misma preocupación urgente en sus ojos una vez más, no hace mucho, cuando el familiar de un paciente histérico hirió accidentalmente a Julián. Ella corrió a su lado sin más. Su brazo solo estaba superficialmente herido, pero ella misma lo había llevado rápidamente a la sala de tratamiento. Las enfermeras le susurraron a sus espaldas, nunca había visto al director tan nervioso. Ahora parecía igual de nerviosa, con la mirada clavada en mí en cuanto entró en la habitación. Pero no pude discernir si su preocupación era por mi bienestar o por las posibles consecuencias de sus propias acciones.
Se acercó, su voz un susurro tenso, Leo. Aparté aún más la mirada, el ligero olor a alcohol en su aliento me provocó náuseas. Sara entró con un formulario de consentimiento firmado para una tomografía cerebral. Apártense, dijo con voz seria. Miró los datos del monitor junto a mi cama y luego miró directamente a Clara. ¿Eres su contacto de emergencia? Había un sutil matiz de burla en su tono. Durante todos estos años, había sido la fiel mina del departamento. Dondequiera que hubiera una necesidad, un caso difícil o una tarea ingrata, yo era la encargada, mientras que otros recibían ascensos y reconocimientos. Incluso Sara lo consideró injusto y una vez se ofreció a hablar con Clara en mi nombre para ajustar mi horario. Sin pensárselo 2 veces, Clara se negó. Si todos ascienden, argumentó, ¿quién quedará para guiar a los recién llegados? Ahora, ante la pregunta directa de Sara, pareció un poco avergonzada. Justo cuando estaba a punto de asentir, volví la cabeza hacia ellos. Mi voz sonaba inusualmente tranquila. No, no somos cercanos. Clara no pareció notar la firmeza de mi tono. Simplemente me miró antes de tomar el formulario y firmarlo. No tiene ninguna enfermedad subyacente, pero es mejor hacer una revisión exhaustiva, dijo con total serenidad profesional. Sara salió con expresión indescifrable. En la puerta, hizo una pausa y habló en voz alta, como si hiciera un anuncio general. Todos pueden salir de urgencias, incluido usted, Dr. Julian. No necesitamos una consulta ortopédica para esto. El rostro ya serio de Julián palideció. Apretó los labios en una fina línea y me dirigió una mirada profunda e inquisitiva antes de darse la vuelta para irse. Clara se arremangó y se sentó junto a mi cama con un suspiro de alivio, acomodándome las sábanas. Mark, puedes encargarte de tus otras tareas, dijo. Yo me encargo. Tuve que admirar su serenidad, su capacidad innata para mantener la calma bajo una enorme presión. Al día siguiente, todo el hospital sabría que ella y yo estábamos casados. Había mentido durante 7 años y nunca imaginó que su secreto se revelaría de una manera tan caótica y pública. La expresión de Mark era indiferente. Al salir, cerrando la puerta tras él, dijo, Leo, si necesitas algo, llámame. No estaré lejos. Con solo nosotros 2 en la habitación, volvió a mirar el equipo de monitoreo. Empezó a hablar en voz baja, explicando, pero no me miró. Había bebido demasiado y me quedé dormido un rato en el coche. No oí el teléfono. Permanecí en silencio, con la garganta seca y enrojecida, como si me la hubieran raspado con cuchillas de afeitar. Ella dudó un momento y luego continuó. El coche estaba aparcado a un lado de la carretera. Yo iba en el asiento del copiloto. No había nadie conduciendo ebrio. Su voz se debilitó, su confianza flaqueó. Finalmente hablé, con voz ronca. No soy policía de tránsito. Hizo una pausa. Leo, no es lo que piensas. Casi me dieron ganas de reír, aunque no pensaba en nada. En esos 4 minutos, mientras me debatía entre la vida y la muerte, sentí como si mi última esperanza para nuestro matrimonio también hubiera muerto. Acostada en esa cama de hospital durante horas, mi mente repasaba las interminables dificultades de los últimos 7 años. Las vacaciones que pasé mirando el reloj, esperando a que volviera a casa, las innumerables veces que su ausencia había sido una presencia palpable en nuestro apartamento. Pensé en sus brillantes habilidades médicas y su inquebrantable ética profesional, que le habían valido elogios y la habían impulsado a ascender en la jerarquía. Cuando se convirtió en médica adjunta, el exdirector se había reubicado y las políticas del departamento habían cambiado, eliminando la antigua barrera que frenaba nuestra relación. Pero ella había dicho, publicar esto ahora, justo después de su partida, parecería demasiado deliberado. Más tarde, mientras competía por el puesto de subdirectora y luego de directora, no me atreví a mencionar que habíamos hecho público nuestro matrimonio. No lo mencioné, y ella pareció asumir que ya no me importaba. Ahora parecía aliviada. Bueno, dijo con un suspiro, todos lo sabrán tarde o temprano. Incluso estando al borde de la muerte, sus primeros pensamientos no eran sobre mí, sino sobre su carrera y su reputación. Estuve hospitalizada 1 semana, y Clara estuvo a mi lado todo el tiempo. Ante su insistencia, me sometí a una serie de pruebas, protocolos para el dolor torácico,
múltiples electrocardiogramas y un estudio cardíaco completo. Siguió cada procedimiento de cerca, con una actitud atenta y preocupada. También me enteré por Mark de que Julian se había tomado una licencia. Después de que los resultados de todas las pruebas no mostraran ninguna anomalía subyacente, me trasladaron a una sala normal. Una vez acomodada, Clara se levantó. «Voy a ver a Sara», dijo. Se inclinó y bajó la voz. «No le des demasiadas vueltas. Necesito visitarla por motivos profesionales y personales». Explicó que Julian ya había insinuado que sentía algo por ella y se culpaba por no haberlo abordado más directamente. «Es un hallazgo excepcional», dijo. «Alguien útil que por fin hemos cultivado en ortopedia». Su explicación parecía más un intento de convencerse a sí misma que a mí. Me limité a observarla, notando su indecisión y vacilación, con la expresión vacía. Finalmente, pareció tomar una decisión. «Voy a verlo y aclarar las cosas de una vez por todas». Cuando se inclinó para besarme, giré la cabeza, con el rostro frío. Se quedó paralizada. «Leo», dijo ella. Su voz suplicaba. «Hay tantas cosas inevitables que conlleva mi posición. Tienes que entenderlo». Asentí lentamente. «Después de que me den de alta, renunciaré». Guardó silencio un momento, asimilando mis palabras. «Bueno», dijo finalmente. «De todas formas, tu salud no está preparada para el exceso de trabajo». Antes de renunciar, agregué, tengo 2 años de vacaciones acumuladas que tomar primero. 28 días al año. Ella dudó. «Ahora que todos saben que estamos casados, si renuncias, ¿para qué molestarte en tomarte la licencia?» «Entonces divorciémonos antes de que renuncie», dije con calma. Al decir esas palabras, sentí que se me quitaba un gran peso de encima. Su rostro palideció. Se enderezó, mirándome con incredulidad. «¿Qué acabas de decir?» «Divorcio, Clara». Apretó las llaves del coche con más fuerza, con la mandíbula tensa. «Es una broma de parejas mayores». Esbocé una sonrisa. «No seremos uno solo por mucho más tiempo. Ve a visitar a tu paciente. Puedes firmar los papeles cuando regreses», replicó ella rápidamente. «No estoy de acuerdo». Con una expresión fría, se dio la vuelta y se fue sin dudarlo. Con calma, me levanté, me saqué lentamente la aguja intravenosa del brazo y bajé para procesar el alta. Me puse mi ropa habitual y estaba empacando mis pocas pertenencias en la enfermería cuando Mark se acercó con los ojos enrojecidos. «Leo, ¿de verdad vas a renunciar?», preguntó. No respondí directamente, solo sonreí y le di una pequeña bolsa de repuesto con suministros médicos que siempre guardaba en mi casillero. «Guárdala como recuerdo». Mientras esperaba un coche en la entrada del hospital, Sara se acercó corriendo, todavía con su bata. Me miró de arriba abajo, frunciendo el ceño. «¿Tomándose un descanso para ser ama de casa?». Me reí entre dientes. «Todavía no te he agradecido como es debido por salvarme la vida». Se rascó la nuca. Luego su expresión se tornó seria. «¿Recuerdas al anciano de tu cirugía de aquel día?», preguntó de repente. Era un funcionario jubilado del gobierno provincial. Se enteró de que te desmayaste fuera del quirófano y envió gente a verte 2 veces. Sacó una nota arrugada del bolsillo y me la entregó. «Cuando salgas, al menos deberías contactarlo. Dale un poco de tranquilidad al viejo». Tomé la nota, la guardé en mi bolso sin decir palabra y me subí al coche que me esperaba. Desde que me gradué de medicina, había estado tan absorbido por el trabajo que, de repente, tener decenas de días de vacaciones me dejó un poco perdido. Mientras empacaba mis cosas en casa, mi teléfono vibró sin parar. Al ver a los 2 personajes de Clara saltando en la pantalla, no sentí nada. Era como si haber atravesado las puertas de la vida y la muerte hubiera hecho insignificantes todos los sentimientos de amor y tristeza. Saqué un viejo acuerdo de divorcio que había redactado meses atrás en un momento de desesperación, firmé y lo coloqué en un lugar visible de la mesa del comedor. Entonces me di la vuelta, me colgué la mochila al hombro y me fui, arrastrando la maleta. Cerrar la puerta del apartamento fue como cerrar un capítulo de años de devoción injustificada por Clara. Las llamadas seguían llegando, una tras otra. Colgué cada vez.
Solo le envié 2 mensajes. El primero decía, firma los papeles del divorcio. No quiero que esto llegue a los tribunales. El segundo fue más directo. Sin Julián, nunca te habrías convertido en director. Todo el mundo lo sabe. Sabía que desde que Clara invitó a Julián a unirse al equipo, algo no cuadraba. Llevaba años estancada como subdirectora, sin una mano derecha ni los contactos necesarios para abrirse camino hasta la cima. Había visto uno de los artículos de Julián en una prestigiosa revista médica. El mentor mencionado era la reconocida profesora Albrecht. Una pequeña investigación reveló evidentes vínculos familiares. Las ambiciones de Clara siempre habían sido transparentes. Nunca aclaró su relación con Julián, quizá porque consideraba que asumir que eran pareja le resultaba profesionalmente ventajoso. En esa ecuación, yo siempre era la variable incómoda e invisible. Reservé un vuelo de regreso a mi pequeño pueblo natal en el norte. Mis padres, ya mayores, tenían miedo de volar, y los viajes largos no eran lo ideal para ellos. Hacía años que no estaba en casa. Seguía guardando mis vacaciones, pero cada vez que planeaba un viaje, Clara encontraba una excusa para impedirlo. Siempre tenía una excusa. No puedo irme ahora mismo. Espera un poco más. Ahora que nuestros lazos se habían roto, no había más espera. El avión aterrizó tarde en la noche. Mi madre, con los ojos adormilados, abrió la puerta y rompió a llorar en cuanto me vio. Mi padre entró arrastrando los pies en la cocina, secándose las lágrimas al irse. Esa noche, me acosté en la cama de mi habitación de la infancia, exhausta, pero con la mente, por primera vez en mucho tiempo, perfectamente despejada. Casarme con alguien y mudarme lejos de casa fue una apuesta arriesgada. Compartir los altibajos de la vida juntos fue otra. Lo había arriesgado todo y había perdido. Lo acepté. Los bulliciosos mercados matutinos del pueblo del norte y la suave y silenciosa caída de la nieve me trajeron una sensación de paz que no había sentido en años. Mi única conexión con mi antigua vida era Mark, quien no dejaba de enviarme mensajes. Me dijo que Julián había regresado al departamento después de mi baja, con un comportamiento siempre severo. También mencionó que habían visto a Julián salir de la oficina de Clara con los ojos rojos en varias ocasiones, así que cuando vi una solicitud de amistad suya, no me sorprendió. La rechacé, pero me llamó de inmediato. Leo dijo. No te va a pedir que vuelvas. Deberías dejarlo pasar. Lo sabía. Clara me enviaba el mismo mensaje todos los días. Leo, ahora no es momento de divorciarse. 10 días después, estaba en un tren rumbo al Tíbet. Mis padres no pudieron evitar llorar al despedirme en la estación. Mi padre, normalmente estoico, me dio una palmadita en el hombro. No hiciste nada malo, dijo con brusquedad. No hay necesidad de reflexionar sobre ello ni de estar triste. Asentí, entrecerrando los ojos en una amplia sonrisa mientras me despedía con la mano y cruzaba la puerta. El paisaje fuera de la ventanilla del tren pasaba en un desplazamiento sereno e interminable, y yo tomaba fotos con frecuencia. Mis redes sociales se convirtieron en una especie de diario de viaje. A Sara le gustaban todas las publicaciones, y a menudo comentaba con una serie de emojis de envidia y una nota como si fuera otro día mirando el interior de un quirófano por mí. Clara ya ni siquiera era un chat fijado. Sus mensajes quedaron sepultados bajo una avalancha de artículos y fotos compartidos por colegas. Siempre eran las mismas 4 simples palabras: cuídate. Llamó una vez, con la voz temblorosa y distorsionada por el viento. Leo, dijo, soñé contigo durante mi siesta de hoy. Contemplé con calma las lejanas montañas nevadas y las campanas de oración meciéndose con la brisa cercana. Su voz y sus palabras me resultaron completamente extrañas. ¿Recuerdas que dijimos que iríamos juntos al Tíbet en la Facultad de Medicina? Tuvimos muchísimas oportunidades de viajar, pero ella siempre priorizó su carrera. Dijo, vacilante, que ni siquiera nos habíamos casado. Estábamos sin Blanca después de graduarnos, así que fuimos emocionados a buscar el certificado de matrimonio, prometiéndonos una boda a lo grande más tarde, con un anillo de diamantes auténticos para reemplazar la tapa de la lata de refresco que le había puesto juguetonamente en el dedo. Habían pasado 7 años. Por fin estaba en paz con sus decisiones y su traición. Suspiró profundamente, con la voz cargada de disculpa. Es todo culpa mía.
Sí, lo es, acepté. Pareció atónita ante mi simple afirmación, y se tomó un momento antes de responder en voz baja: ya firmé los papeles. Un peso que ni siquiera me había dado cuenta de que llevaba se alivió de mi corazón. Reí entre dientes con alivio. Brindo por el brillante futuro de la directora Clara y su continuo éxito profesional. No hubo respuesta, solo el sonido de su respiración agitada por teléfono. Vagamente, oí una puerta abrirse de fondo y la alegre voz de Julián diciendo: papá dijo que nos casamos el mes que viene. Clara colgó apresuradamente. Me reí de nuevo y borré su información de contacto de mi teléfono. Al presionar el botón de borrar, un último mensaje suyo apareció en la pantalla y desapareció antes de que pudiera leerlo. Unos días después, sentado junto a una fogata animada bajo un cielo estrellado, recibí una invitación electrónica de Julián. El mensaje era breve: no era necesario asistir, solo quería compartir mi felicidad. La invitación era una foto de ellos abrazados. Los labios de Clara formaban una línea fina y apretada, y su mirada se dirigía a un lugar fuera de cámara. Regresé a la ciudad después de que terminara mi permiso, directo al hospital para formalizar mi renuncia. Sara se apoyó en el marco de la puerta de mi antigua oficina, con las manos en la bata, observándome guardar mis efectos personales en una gran caja de cartón. Tosió con tacto: el señor Harrison quiere que lo vea. Le pregunté con indiferencia: ¿cuál era el señor Harrison? Me agarró del cuello de la camisa y prácticamente me arrastró hasta una sala de hospitalización. Al entrar, todos en la habitación voltearon la cabeza hacia mí. El anciano, recostado en la cama del hospital, sonrió amablemente. Entonces lo entendí. Sara ya lo había mencionado: era el funcionario jubilado cuya cirugía estaba realizando el día que me desmayé. Lo saludé con nerviosismo. Un hombre alto y de mediana edad, de pie junto a la cama, habló. Leo, ¿has terminado tu proceso de renuncia? ¿Te interesa un puesto de enfermero privado? Antes de que pudiera negarme, miró rápidamente al hombre mayor en la cama. Dime tus condiciones. Me imagino que te vendría bien un buen trabajo ahora mismo. Sara me dio un codazo discreto. Enseguida me di cuenta de que esta podría ser una oportunidad importante. 3 días después, me encontraba en la entrada del hospital, en mi nuevo puesto como enfermera privada del señor Harrison. Clara estaba allí, mimándolo con cariño mientras lo despedía. Al verme, su expresión era de leve sorpresa. El señor Harrison me sonrió cálidamente y luego volvió a mirar a Clara. Si necesitas algo, avísale a Leo primero. La insinuación era clara. Sigue las indicaciones del médico y escucha a Leo ahora mismo. Esa noche, un número desconocido me llamó. Era Clara, con la voz visiblemente cansada. Leo, ¿qué pasa? Fui directo. Conseguí un nuevo trabajo. Ya sabes en qué sala está y el tipo de visitas que recibe. No es un hombre común y corriente, advirtió. No pude evitar reír. Para mí, es solo un paciente. Colgué antes de que pudiera continuar su charla. Pronto conocí al hijo del señor Harrison, un hombre que trabajaba en un instituto de investigación médica. Me entregó una tarjeta de acceso y atendió con naturalidad mi curiosidad tácita. Fuiste la cuidadora principal cuando mi padre estuvo hospitalizado, ¿verdad? Te ha elogiado muchísimo. El hijo del señor Harrison trabajaba en el mismo campo que yo y teníamos más o menos la misma edad. Me contó que mi hermano menor falleció de una enfermedad repentina hace unos años. Mi papá solía escucharlo con mucha atención. Me aconsejó que cuidara al señor Harrison como lo había hecho en el hospital. He notado que ahora se ha vuelto como un niño mayor, añadió. Tus palabras tienen más peso que las del doctor. Lo que no me dijo fue que al señor Harrison le encantaba comer dulces a escondidas. Clara, con Julian del brazo, vino a invitar personalmente al señor Harrison a su boda. Estaba dándole su medicación de la noche. Dejé el vaso de agua y le tendí las pastillas. Hizo una mueca. Me los llevo luego. Le dije con severidad que ya lleva media hora de retraso. En medio de todo esto, Clara decía: señor Harrison, ¿qué le parece la semana que viene? Julian me observaba con una expresión altiva, que ignoré, mientras seguía ofreciéndole la medicación.
El señor Harrison suspiró resignado y se metió las pastillas en la boca. Tras tragarlas, habló lentamente. Leo, ¿te vas? Abrí los ojos de par en par al instante. No era el momento de hacerme esa pregunta. El señor Harrison nos miró fijamente a Julian y a mí, con una sonrisa que se extendía por su rostro como la de un zorro viejo. Clara, dijo, este es tu segundo matrimonio, ¿verdad? Clara pareció repentinamente incómoda, y una fina capa de sudor se formó en su frente. ¿Señor Harrison? Dejó de sonreír. ¿Una boda importante para un segundo matrimonio? ¿No te da miedo que se rían de ti? Se tambaleó al levantarse, y rápidamente me moví para sujetarle el brazo. Volvió a mirar a Julian. Tu padre es mayor y está confundido al aceptar semejante matrimonio. El señor Harrison no se había negado explícitamente a asistir, pero tampoco había dicho que sí. Después del trabajo, el conductor me dejó en la entrada de mi callejón. Desde lejos, vi a Clara apoyada en su coche. ¿Quién sabe cuánto tiempo llevaba esperando allí? Pasé junto a ella con expresión fría, sin intención de detenerme. Me siguió vacilante. Leo, ¿podrías convencer al señor Harrison para que venga? Me miró expectante, incapaz de terminar la frase. Me detuve. Solo soy una cuidadora, Clara. Estás pidiendo demasiado. Instintivamente, extendió la mano hacia mí, pero la esquivé de inmediato. Su mano se congeló en el aire y su expresión se ensombreció. Julian ha invitado a bastantes personas influyentes, explicó. Aunque el señor Harrison se ha jubilado, aún conserva amplios contactos e influencia. Se trata de crear redes de contactos, mantener relaciones y tener a alguien en quien confiar. No pude evitar encontrarlo gracioso. Incluso su boda fue una estrategia calculada. La miré. Clara, ya eres la directora. ¿Cuánto más alto sientes la necesidad de ascender? Ella entendió claramente lo que quería decir, y su rostro se veía cansado. No lo entiendes. A este nivel, no puedo permitirme ni un solo error. Tengo que cubrir todas mis necesidades. Contar con un buen apoyo siempre es beneficioso. Ella dudó. Al principio, el señor Harrison me mostraba algo de respeto, pero ahora. No sé. Me miró rápidamente, pero no terminó su frase. Solté una risa seca. Clara, me tienes en muy alta estima. ¿Qué podría cambiar una simple enfermera como yo? Dicho esto, me di la vuelta para irme. De repente alzó la voz. Sé que me odias, pero si no sigo subiendo, otros me pisotearán. Su voz sonaba desolada. Somos iguales, tú y yo. Venimos de entornos comunes y estudiamos mucho durante años. ¿Qué posibilidades tenemos sin luchar por cada oportunidad? ¿Qué valor tiene el amor ante todo esto, Leo? Seguir juntos no habría mejorado las cosas. No la miré. Sus palabras de hace años, cuando estudiaba medicina, resonaron en mis oídos. Ser una buena médica con la conciencia tranquila debería bastar, pero para ella no. Su ambición era un fuego inextinguible. Tenía razón en una cosa. El amor le era inútil. Era intangible, no un trampolín hacia el éxito. Sara renunció a su trabajo. Cuando vino a verme, parecía más relajada de lo que la había visto en años. Era una figura importante en un departamento clave y una candidata destacada para el puesto de subdirectora. La miré sorprendido y ella simplemente se encogió de hombros. No es precisamente un salto a lo desconocido. Ya conseguí un puesto en el hospital provincial, a partir del mes que viene. Era una institución mejor, sin duda, pero recordé claramente que dijo que le disgustaba el ambiente político. Notó mi expresión dubitativa y se acercó un par de pasos, bajando la voz. Leo, solo te digo esto. Dijo que, ya fuera por mala suerte o por un golpe de suerte, estaba tan agotada después de una larga cirugía que se quedó dormida apoyada en un botiquín de la farmacia. Mientras estaba medio dormida, escuchó a los farmacéuticos susurrar. El hospital estaba a punto de ser azotado por una gran tormenta, y si se quedaba, probablemente la convertirían en chivo expiatorio. Las discrepancias en el proceso de adquisición de medicamentos y la asignación de fondos eran aparentemente asombrosas.
Sara me dio una palmadita en el hombro con una sonrisa. Quizás no sea lo más adecuado, pero tu decisión del divorcio fue perfecta. Mencionó que se tomaría un descanso para viajar antes de empezar su nuevo trabajo. No tienes idea de lo celosos que estarán esos adictos al trabajo del hospital por tus vacaciones prolongadas. Poco después de irse, Clara la visitó 2 veces. El señor Harrison la evitó en ambas ocasiones y luego me dijo sutilmente que era mejor reunirse con Clara menos en privado para evitar sospechas. No pregunté detalles, pero hasta un tonto podía presentir que se avecinaba una tormenta. El único que probablemente seguía inmerso en la felicidad era Julian. Mark se desahogaba conmigo de vez en cuando. Se pega a Clara como una lapa, sin importarle quién lo viera. A mí me daba igual, pero lo escuchaba por cortesía. Mucha gente venía a ver al señor Harrison todos los días. Mi principal tarea era vigilarlo, asegurándome de que no se tomara una copa a escondidas cuando yo no miraba. Cada vez que lo pillaba, se reía. Señalándome, les decía a sus visitas, una vez que me recupere por completo, deberían llevarlo a trabajar a su hospital. Sabía que intentaba asegurarme un futuro. Después de todo, no podía ser cuidadora privada para siempre. Sin darme cuenta, llegó la noche antes de la boda. Antes de acostarme, recibí un mensaje de Clara. En realidad, ocultar nuestro matrimonio no era tan malo. Al menos entonces seguías siendo mi esposo. Me reí entre dientes, resistiendo el impulso de responder con algo mordaz. Su llamada llegó momentos después. Leo, estoy abajo. ¿Podemos vernos? No tenía intención de ir, pero me llamó insistentemente, una y otra vez. Si no bajas, te espero aquí toda la noche, me escribió. Estaba en su coche, fumando, con la cabeza apoyada en una mano. Al verme, se inclinó y abrió la puerta del copiloto. La miré con frialdad. Ve al grano, sin dramatismo. Hizo una pausa, luego esbozó una sonrisa amarga, frotándose las sienes. Empujó la puerta del coche, salió, dio una calada profunda al cigarrillo y lo tiró al suelo. Respiró hondo y me miró fijamente. ¿Aún me culpas por no hacer pública nuestra relación? La ignoré. No era el momento de repetirlo. Siguió hablando como si hablara sola. Los proyectos médicos del padre de Julian requieren una enorme cantidad de financiación. Ella explicó que hace años, cuando era apenas una médica de alto rango, se involucró profundamente. Aprovechó su puesto en el hospital para conectar a la profesora Albrecht con varias compañías farmacéuticas. A cambio, Albrecht usó sus contactos e investigaciones para ayudarla a ascender en la institución. Ella bajó la cabeza. El único error que cometí fue dejar entrar a Julian al hospital. Dijo que nunca imaginó que el joven y extravagante doctor se enamoraría tanto de ella. La profesora Albrecht lo vio todo con claridad, y sutilmente, los juntó. Clara soltó otra risa amarga, apoyada en el coche, sin atreverse a mirarme. Mantuve nuestro matrimonio en secreto porque nunca quise que las cosas llegaran tan lejos. Dijo que desde que nuestra relación se reveló repentinamente, Albrecht la había estado presionando sin descanso. No quiero el divorcio, pero tú me estás presionando, y ellos también, murmuró, presentándose como la víctima inocente de un drama de su propia creación. Tenía que firmar los papeles y casarme con él. Su rostro se ensombreció, su sonrisa más dolorosa que una lágrima. Por eso digo que el amor es inútil, simplemente el amor no sirve de nada ante todos estos intereses enredados. La miré fijamente, sintiendo una profunda decepción que nunca antes había conocido. Clara, eres patética. Al darme la vuelta para irme, intentó en vano agarrarme del brazo, pero antes de que pudiera tocarme, su mano cayó débilmente a su costado. A la mañana siguiente me despertó la llamada de Mark. Parecía inusualmente emocionado. Leo, estoy en la boda. Fruncí el ceño, no estaba de humor para oír hablar de eso. Clara no apareció. No creo que venga, dijo. Me gritó que encendiera la tele y viera las noticias de la mañana. Después de colgar, me envió docenas de fotos del lugar de la boda. La televisión estaba a todo volumen. El exdirector financiero del hospital municipal acusó oficialmente a la actual directora,
Clara, de usar su cargo para beneficiar a terceros en la adquisición de medicamentos, manipular la asignación de fondos, aceptar sobornos cuantiosos y malversar fondos para falsificar datos en experimentos clínicos con medicamentos. Miré las fotos en el chat. Julián, con su smoking, miraba hacia atrás con pánico. El lugar era un caos. Su padre, el profesor Albrecht, parecía tenso mientras las autoridades lo escoltaban. Había pétalos de flores y cintas esparcidas por todas partes. Más tarde supe que los investigadores se llevaron a Clara mientras aún llevaba puesto su vestido de novia. Recordé su aspecto perdido e indefenso afuera de mi edificio apenas unas horas antes. Quizás ya presentía lo que se avecinaba. Me recuperé, me eché agua fría en la cara y me dirigí al trabajo. El señor Harrison estaba sentado en su tumbona, disfrutando del sol de la mañana. Al oír mis pasos, abrió los ojos. ¿Viste las noticias? Asentí y le di su medicamento. Por una vez, lo aceptó sin rechistar. Alguien vendrá a buscarme pronto, dijo con naturalidad, como si supiera que venían en camino. Puedes detenerlos. Antes del mediodía, Julián entró corriendo. Se había puesto un traje normal que no combinaba con sus zapatillas. Al verme, su mirada se volvió fría y levantó la mano, listo para pasar a toda velocidad. Le bloqueé el paso. El señor Harrison no ve a nadie hoy, me fulminó con la mirada. Tengo que verlo. Intentaba hacerse el duro, pero tenía los ojos rojos y llenos de lágrimas contenidas. Suspiré. No me hagas llamar a seguridad. Sus hombros se hundieron y pareció que se le escapaba la fuerza de voluntad. Leo, suplicó. Solo el señor Harrison puede salvarla a ella y a mi padre. No rogaba, pero la desesperación se reflejaba en su rostro. Lo empujé hacia la puerta, con la cara fría. Nadie puede salvarla ahora. No malgastes tu energía. Una vez que la situación empezó a desmoronarse, personas en puestos clave ofrecieron confesiones voluntariamente. La lista de crímenes atribuidos a Clara se acumulaba, pero ella se negaba a decir ni una palabra. La implicación de la profesora Albrecht también afectó rápidamente a Julian. Mark lo mencionó por teléfono, con la voz cargada de preocupación. Dicen que ni un tigre se come a sus propios cachorros, pero Albrecht le echó toda la culpa a Julian. Dijo que Julian había estado corriendo, cada vez más frenético. Al final, las autoridades se lo llevaron directamente de la clínica. Al parecer, su padre había confesado que la tesis de Julián era fraudulenta y que el fraude clínico en su investigación conjunta era obra de su hijo. Sabía que, una vez que se investigaran estos asuntos, la verdad acabaría saliendo a la luz. Albrecht solo intentaba retrasar lo inevitable y ganar tiempo. Mark se burló. Incluso Sara dice que el viejo profesor solo intenta ganar tiempo para conseguir sus contactos, pero con todo el sistema colapsando, ¿quién se atrevería a intervenir? La gran fiesta de cumpleaños del señor Harrison se celebró más de medio mes después. Durante la fiesta, uno de los invitados me ofreció un puesto directivo en su hospital. Lo decliné cortésmente, con una sonrisa. Más tarde, el señor Harrison me llevó aparte, con expresión seria. ¿Por qué no aprovechaste una oportunidad tan buena? Le dije que ya se lo había prometido a Sara. La burocracia del hospital público le resultaba agobiante y quería abrir su propia consulta privada. El señor Harrison hizo una pausa. Si va a emprender su propio negocio, dijo pensativo, entonces tú también deberías intentarlo. Unos meses después me despedí del señor Harrison. Con el buen sueldo que ganaba trabajando para él, me asocié con Sara. Todo empezaba desde cero. Un día, Mark irrumpió en nuestra nueva y modesta oficina, muy emocionado. Me presento para el servicio, anunció. Los detalles del caso de Clara se estaban aclarando, y ella había solicitado verme. Sara me dio una palmadita tranquilizadora en el hombro. No seas tímido. Ríete a carcajadas cuando estés allí si te apetece. En la sala de reuniones desinfectada, apenas pude reconocerla. Había perdido una cantidad de peso alarmante. Tenía las mejillas hundidas y el pelo canoso. Con menos de 40 años, parecía haber envejecido 2 décadas de la noche a la mañana. Me miró brevemente y luego apartó la mirada rápidamente, con un destello de culpa en los ojos. Pensé que no querrías verme,
dijo con voz ronca. Saqué una silla y me senté, mirándola con calma. En ese momento me dieron ganas de preguntarle si todo había merecido la pena, pero no lo hice, solo solté una risita. Este será nuestro último encuentro en esta vida. Encogió los hombros y forzó una sonrisa. No tan dramático, quizá una década más o menos. Dejé de sonreír. Para mí es como si ya te hubieras ido. Sus ojos se dirigieron hacia mí con pánico, con los labios ligeramente temblorosos. Mis padres, tartamudeó. Si tienes tiempo, por favor, ocúpate de ellos, después de todo, estuvimos casados tantos años. Negué con la cabeza. No tengo tiempo, cada uno cosecha lo que siembra. Bajó la cabeza débilmente. Leo, sé que me odias. ¿Odio? Durante los años que estuvimos juntos, quizás sí. Pero después de esos 4 minutos debatiéndose entre la vida y la muerte, dejé ir todos mis sentimientos por ella. No había amor ni odio. Al verla ahora, no sentía ningún peso emocional. No debiste haberme invitado a venir. Simplemente creo que te lo mereces. No siento compasión ni lástima. Ciertamente, durante nuestros años de amor, hubo innumerables promesas y sueños para el futuro. Pero en ese instante decisivo, todo era solo polvo. Parecía que solo entonces se derrumbó por completo. Se desplomó en la silla, con la cabeza hundida entre las manos. Leo, tú no eres yo. No puedes entender mis circunstancias. No pude evitar reírme. Clara, hay miles de caminos en la vida, y tú elegiste lo que creías un atajo. Le temblaban las manos y la voz. Pero mis sentimientos por ti siempre fueron reales. Me levanté, sin querer mirarla más. Como dijiste una vez, los sentimientos no sirven de nada. Unos años después, la clínica de Sara se estaba haciendo famosa en la ciudad. Como pareja, pasaba la mayor parte del tiempo avanzando en mis estudios y asistiendo a congresos médicos. Me llamaba de vez en cuando, sin olvidar añadir con picardía, estás estudiando con tanta diligencia. No estarás pensando en dejarme, ¿verdad? Me reía, cerraba el libro y le decía que dejara de fantasear. Estoy esperando mi recompensa. Un día, durante una de nuestras charlas, dudó antes de decir, ¿te has enterado? Clara ha muerto. Mi mano, que sostenía el teléfono, se detuvo. Intenté imaginarme su rostro, pero la imagen era borrosa, indistinta. Fiona dijo que quizá los años en prisión la habían desgastado por completo. Había afilado un cepillo de dientes y se había abierto una arteria en el cuello. Cuando el señor Harrison me lo contó, Sara dijo que me dio escalofríos. Era despiadada, incluso consigo misma. No podía imaginar la escena. La noticia de su muerte fue como escuchar a alguien de otra vida. Sara siguió hablando. A Julian aún le quedan un par de años de condena, ¿verdad? No respondí. Colguemos, dije. Estamos hablando de gente irrelevante. Esbozó una sonrisa irónica, audible por el teléfono. Se me ocurrió y lo mencioné. Oye, ¿cuándo vuelves? Colgué y miré por la ventana de la biblioteca. Las ramas de sauce se mecían con la suave brisa, recordándome a las campanas de oración movidas por la brisa del Tíbet. Las lejanas montañas nevadas parecían grabadas para siempre en mi memoria. Pero ese estado mental particular, esa sensación de paz distante, había desaparecido hacía tiempo, reemplazada por una tranquila satisfacción. Esos breves minutos entre la vida y la muerte, y esas raras vacaciones que purificaban el alma, se sentían como intervalos profundos en la sinfonía de mi vida. Dejar atrás por completo toda la desesperanza me permitió finalmente seguir adelante con facilidad.